Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Johannes Solar Chiniga, soy del grado de 18 y hoy voy a hablarles sobre la pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad son dos de los principales problemas sociales que afectan el desarrollo de un país. Bueno, más que todo estos son problemas más profundos que enfrenta Colombia y no se debe solo a la falta de dinero, sino a un conjunto de causas estructurales que afectan el desarrollo y las oportunidades de las personas. Según el DANE 2024, el 36,6% de los colombianos vive en pobreza monetaria, lo que significa que más de un tercio de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Además, el 13,8% se encuentra en pobreza extrema, es decir, ni siquiera puede costear una alimentación adecuada. Esta cifra refleja que la pobreza no es un problema aislado, sino una consecuencia directa de las desigualdades acumuladas por años. Una de las principales razones por las que se da la pobreza, en mi opinión, es la desigualdad en la educación. No todas las personas tienen el acceso a una educación de calidad, especialmente en zonas rurales. Quienes no estudian o no pueden acceder a estudios técnicos universitarios suelen tener empleos mal remunerados o informales. De hecho, más del 56% de los trabajadores en Colombia pertenecen al sector informal, lo que significa que no tiene estabilidad ni seguridad social. Esta situación limita las posibilidades de mejora a nivel de vida y perpetúa el círculo de la pobreza. Otro factor importante es la mala distribución de la riqueza en Colombia. En Colombia una pequeña parte de la población concentra la mayor parte de los ingresos y los recursos del país. Esto se refleja claramente en el índice del Gini, que en el 2024 fue de 0,526%. Este valor es considerablemente muy alto, considerado que el 0 representa igualdad total y 1 desigualdad máxima. Un Gini superior al 0,5 indica que existe una gran brecha entre ricos y pobres, mientras unos pocos tienen mucho y la mayoría tienen muy poco. Por eso, aunque el país crezca económicamente, la mayoría de los ciudadanos no se ven mejoras reales en su calidad de vida. Ahora pasaremos a panorama general de la pobreza y la desigualdad. Ok. La pobreza y la desigualdad siguen siendo dos de los mayores desafíos sociales y económicos en Colombia y en gran parte de la América Latina, aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para reducirlos. Los datos muestran que aún persisten grandes brechas entre los diferentes grupos de la población. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el año 2024 el 36,6% de los colombianos vivía en condición de pobreza monetaria, mientras que el 13,8% se encontraba en pobreza extrema, es decir, personas que no logran cubrir ni siquiera sus necesidades básicas de alimentación. Además, el 12,9% de la población se considera en pobreza multidimensional, lo que implica que no solo falta dinero, sino también acceso a educación, salud, vivienda digna, servicios públicos y empleos formales. En cuanto a la desigualdad, el panorama tampoco es alentador. El índice del Gini, que mide cuán equitativa es la distribución de los ingresos, se ubicó en el 0,526 en 2024. Este valor confirma que Colombia continúa siendo uno de los países con más desigualdad en América Latina. En este contexto, pues obviamente una minoría concentra la mayor parte de la riqueza nacional, mientras que una gran parte de la población apenas sobrevive con ingresos mínimos. Las causas de esta situación son múltiples y estructurales. Entre ellas destaca la educación desigual, el desempleo, la informalidad laboral, la corrupción y la desigualdad entre las regiones. En las grandes ciudades hay mayores oportunidades, mientras que en las zonas rurales la pobreza es más profunda debido a la falta de infraestructura, inversión y apoyo estatal. Esto genera un país dividido entre quienes tienen acceso a los recursos y quienes son marginados del desarrollo. A continuación, vamos con el indicador de pobreza monetaria. El indicador de pobreza monetaria es una de las principales herramientas que utiliza el gobierno y los economistas para analizar la situación social de un país. Ya sabiendo qué significa el indicador de pobreza monetaria, continuaremos con el umbral de ingresos. Bueno, el umbral de ingresos es el punto de referencia que determina si una persona se considera pobre o no, según su nivel de ingresos. En otras palabras, en el monto mínimo de dinero que necesita una persona o familia para cubrir sus necesidades básicas, quien gana menos
que es el umbral, es considerado pobre. Desde un punto de vista monetario, por ejemplo, el DANE calcula este umbral teniendo en cuenta el costo de la canasta básica y el consumo de cada región del país. Este umbral varía porque el costo de vida no es el mismo en una gran ciudad que en una zona rural y por eso debe ajustarse a las condiciones locales en términos argumentativos. El umbral de ingresos permite identificar con precisión el nivel de bienestar económico, pero también dejar claro que la pobreza no solo se limita al dinero, pues hay carencias en servicios que no se refleja solo con un número. Medición económica. La medición económica de la pobreza consiste en recopilar y analizar la información sobre los ingresos y gastos de los hogares para determinar su situación económica. El DANE realiza esta medición mediante encuestas que permite estimar cuántas personas viven por debajo de la pobreza, por debajo del umbral de pobreza. Identificación regional. La identificación regional en la pobreza es esencia porque las condiciones de vida varían mucho entre las regiones del país. Por ejemplo, mientras en las ciudades como Bogotá o Medellín hay más acceso a empleo, educación y servicios, en zonas rurales como Caribe o Pacífico las oportunidades son mucho más limitadas. Esta desigualdad territorial hace que el nivel de pobreza sea mucho más alto en regiones rurales, donde la infraestructura es escasa, los ingresos son bajos y el acceso a programas sociales es limitado. De acuerdo con el DANE, la pobreza monetaria en las áreas rurales supera el 45%, mientras que en las zonas urbanas es inferior al 30%. Esto demuestra que el desarrollo no ha sido equitativo y que las políticas públicas deben adaptarse a las características y necesidades específicas de cada región. En conclusión, la identificación regional es clave para combatir la pobreza desde la perspectiva local, diseñada para estrategias que conozcan la diversidad económica y social del territorio colombiano. A continuación, vamos con indicador de pobreza multidimensional. Bueno, las menciones claves. Estos evalúan aspectos como acceso a la educación, servicios básicos y calidad de vivienda y empleo, para un análisis integral de las condiciones de vida. Segundo, impacto social. Este identifica cómo factores sociales y estructurales influyen en la pobreza, mostrando desigualdades como más allá de los ingresos monetarios. Y 3, estrategias personalizadas. Facilita diseñar intervenciones adaptadas que abarca varias esferas de necesidades, mejorando el bienestar general de las comunidades afectadas. A continuación, el índice del Gini y distribución de ingresos. Que el coeficiente de inequidad, o bueno, para aclarar mejor, el índice del Gini y la distribución de ingresos. ¿Qué es eso? Es uno de los indicadores más importantes para medir la desigualdad en la distribución de ingresos dentro de un país. Este índice va del 0 a 1, donde el 0 representa igualdad total. Todas las personas ganan lo mismo y 1 significa desigualdad máxima. Una sola persona concentra todos los ingresos. En Colombia, el índice del Gini en 2024 fue del 0,526%, lo que demuestra que existe una gran desigualdad económica. En otras palabras, una parte pequeña de la población concentra gran parte de la riqueza, mientras millones de personas sobreviven con ingresos muy bajos. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar sobre el coeficiente de inequidad. El coeficiente de inequidad es otra forma de expresar la desigualdad en los ingresos y el acceso de los recursos. Este coeficiente muestra la diferencia entre los grupos más ricos y los más pobres dentro de una sociedad. En países con alta inequidad, los sectores de mayores ingresos tienen salud, vivienda y empleos, mientras que los sectores más vulnerables quedan excluidos de los beneficios del desarrollo económico. Siguiente, comparación internacional. En el contexto internacional, Colombia se ubica entre los países más desiguales en América Latina y del mundo. Según los datos del Banco Mundial 2024, mientras países como Uruguay y Argentina tienen índices del Gini cercanos al 0,38 y 0,44%, Colombia representa un valor del 0,526, similar al de Brasil, que es de 0,53%, superior al promedio regional. Esto demuestra que a pesar de los avances económicos, la distribución de ingresos en Colombia sigue siendo una de las desiguales.
Ahora a continuación vamos con influencia económica. La influencia económica de la desigualdad se refleja directamente en el desarrollo del país cuando los ingresos están mal distribuidos, el consumo interno disminuye, la demanda de bienes y servicios se reduce y el crecimiento económico se vuelve inestable. Un país con mucha desigualdad tiene una economía menos dinámica, ya que solo una pequeña parte de la población puede acceder a la educación, salud y oportunidades de inversión. Ahora, cuadro de factores de pobreza y desigualdad. En este cuadro se ve tanto la educación insuficiente y la descripción, lo que limita el acceso a empleos bien remunerados y el desarrollo personal. El desempleo y desigualdad regional genera la falta de ingreso y dependencia económica. Las zonas rurales y apartadas tienen menos servicios y oportunidades. Economía informal. Muchos trabajadores no cuentan con seguridad social ni estabilidad. Políticas públicas ineficientes. Falta de inversión adecuada en programas sociales y equitativos. Corrupción. Afecta la distribución de recursos destinados a reducir la pobreza y brecha de género. Las mujeres tienen menos acceso a empleos educativos y liderazgo. 7. Alternativas de conclusión. Alternativas para reducir la pobreza y la desigualdad podría ser 1. Invertir en educación de calidad y formación técnica. Promover empleos formales y bien remunerados. 3. Fortalecer los programas sociales en salud, vivienda y alimentación. 4. Impulsar la transparencia en el uso de recursos públicos. 5. Fomentar la igualdad de género y la inclusión social. Y 6. Desarrollar infraestructura en zonas rurales. Listo. Conclusión. La pobreza y la desigualdad son desafíos estructurales que limitan el progreso social. Superarlos requiere el compromiso total de la sociedad con políticas públicas efectivas, oportunidades equitativas y una distribución más justa de los recursos para construir un país más justo y solidario. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado mis diapositivas y hasta luego.